Buenas noches y gracias por acompañarme en la presentación de mi examen de candidatura doctoral. Mi nombre es Miguel Ángel Morfe Peraza. Ante todo, agradecer la presencia de la profesora Cecilia Peña, de la profesora Arismar Marcano y de la profesora Iris Godoy, quienes son el jurado de esta propuesta. Pero igualmente dar las gracias por sus comentarios y recomendaciones en la etapa previa a esta presentación. Saludos a la profesora Marta de Sousa, coordinadora del doctorado. E igualmente agradecer la presencia de mis compañeros del doctorado latinoamericano en educación, políticas públicas y profesión docente, así como de los invitados especiales que tomaron parte de su tiempo para acompañarnos. Vamos entonces a compartir la presentación y comenzar con este breve recorrido. Ok. Educación para el desarrollo sostenible en Colombia y en Venezuela, un modelo teórico bajo un enfoque sistémico para el diseño de políticas públicas. Este estudio tiene como propósito crear un modelo teórico de educación para el desarrollo sostenible bajo un enfoque sistémico con el fin de diseñar políticas públicas educativas en Colombia y en Venezuela. La indagación inicia desde un enfoque complejo dialógico, cuyo fundamento epistemológico es la complejidad, bajo una perspectiva sistémica en la cual se pretende establecer un diálogo con la realidad observada, en este caso con la educación para el desarrollo sostenible y las políticas educativas para la sostenibilidad en los diferentes sistemas políticos, acogiendo la lógica configuracional. Para ello, dentro de este ámbito ontológico, vamos a hacer un breve recorrido con estas realidades, una pequeña aproximación, cuestiones de tiempo. Vamos a hacer esta breve aproximación comenzando con la primera conferencia sobre el medio ambiente humano en 1972 en Estocolmo, Suecia, donde ya se muestra la educación como una de las herramientas para afrontar los problemas medioambientales. Seguidamente, en 1987, encontramos el informe Nuestro Futuro Común, el informe Blackley, donde se define el desarrollo sostenible ya como aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 2 años después, en 1989, se crea la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, la cual presenta en su informe Nuestra propia agenda, la perspectiva que se tiene desde esta región para enfrentar la crisis global que se había manifestado ya con la aparición del desarrollo sostenible 2 años atrás. Llegamos acá a la cumbre de Río o cumbre de la Tierra en 1992, donde se presenta ya una estrategia global para afrontar los problemas del desarrollo sostenible, y esta es la llamada Agenda o Programa 21, en cuyo capítulo 36 encontramos ya 3 aspectos relacionados con el rol de la educación, como lo son la reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia pública y el fomento de la capacitación. Más adelante sí muestro un planteamiento de Rosalind McKeown en el 2002 que habla sobre la génesis y aparición de la educación para el desarrollo sostenible, y es que esta nace fuera del sistema educativo, nace de diversos foros de organizaciones como Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo y la Organización de Estados Americanos. Más adelante, Naciones Unidas dedica 10 años de esfuerzo y de trabajo a fin de fomentar lo que es la educación para el desarrollo sostenible a través del llamado Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014. Durante este ejercicio que se hizo en este decenio aparecieron diversos planteamientos que de paso son coherentes con el desarrollo y evolución de lo que vemos en la educación. Recordemos que es la UNESCO quien lleva la batuta de este esfuerzo, y ellos primero plantean en el 2010 la necesidad de desarrollar competencias a través de la educación para el desarrollo sostenible, así como hacen otro planteamiento interesante que quise acotar,
que es que no existe un modelo universal de educación para el desarrollo sostenible como tal, y que la UNESCO reconoce de estas divergencias propias de las contextualizaciones que podemos encontrar en diferentes marcos normativos, de que estas nunca se van a impartir de manera idéntica en todos los países, y ellos entienden de que esto puede se puede generar a través de múltiples factores que influyen en la forma como se interpretará la EDS y de las diferentes terminologías que podemos encontrar en diferentes marcos normativos, documentos, como lo son educación ambiental, educación para el desarrollo sostenible o educación ambiental para la sustentabilidad, por citar algunos de estas terminologías que podemos encontrar. Ya en el 2014, luego del fin del decenio, la UNESCO presenta el programa Acción Global, que es la hoja de ruta que sigue el esfuerzo que viene realizando la UNESCO, donde aparece dentro del nuevo concepto, aparece la EDS como una educación holística. Muy importante este planteamiento para las reflexiones que vamos a hacer más adelante. En el 2017 también se plantea que las políticas públicas son clave en todos los contextos de educación, y esto refiere a la necesidad de instrumentalizar este trabajo a través de políticas públicas. Ya para el 2018 hay otro planteamiento bastante importante que resalta la UNESCO, y es la preocupación que se tiene por la copia de modelos en diferentes países, lo cual genera la pérdida del enfoque territorial que se necesita en este caso para la apropiación de la educación para el desarrollo sostenible. En dos planteamientos más recientes que aparecen, uno de ellos en la hoja de ruta de la EDS hacia el logro del objetivo del desarrollo sostenible, donde tomé en consideración de que se busca involucrar a la EDS y los 17 ODS en los entornos de aprendizaje. Y en cuanto al último estudio, Reimaginar junto a nuestro futuro, consideré la reflexión que hacen acerca de los momentos y espacios de la educación. Ya visto la realidad de la educación para el desarrollo sostenible, este primer acercamiento que hicimos, vamos ahora a referirnos ya al caso de América Latina y el Caribe, y es que Naciones Unidas considera la importancia de la región, ya que se encuentran 5 países con mayor biodiversidad en el mundo, pero también entiende que estos 5 países están entre los 15 con mayor riesgo de pérdida de flora y fauna. Si bien en el ejercicio que escrito aparecen 3 países que son nombrados en las buenas prácticas de educación para el desarrollo sostenible por parte de la UNESCO, en este caso vamos a referirnos solamente al caso de Costa Rica. Y es que Costa Rica, los campeones de la tierra, el máximo galardón que le fue entregado en el 2019 por parte de la UNESCO en lo que refiere al ambiente, ellos han tenido un comportamiento ejemplar en lo que es el combate al cambio climático y el desarrollo de políticas para la sostenibilidad. Para ello, ellos plantearon una serie de políticas, no se reflejan todas, sino quise destacar estas 3. La primera ya tiene que ver con una estrategia nacional de cambio climático, el carbono cero para el 2021 y el Pacto Nacional por los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Importante el cambio cultural que se busca a través de la educación. Seguidamente, llegamos a los 2 contextos de estudio, en este caso Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela, más que una vecindad, más que 2.219 kilómetros de límite, más que una historia asignada por muchos factores en común, tanto en Colombia y en Venezuela, los marcos normativos refieren al uso del vocablo educación ambiental. Por eso que esta es la terminología que vamos a escuchar ahorita en estos 2 países. En lo que refiere a Colombia, vamos a hacer un acercamiento breve de lo que son el marco normativo y de algunos comentarios que aparecen en textos y artículos de revistas científicas. El primero de ellos tiene que ver con la Constitución del año 91 y acerca del derecho a gozar de un ambiente sano y sobre todo de fomentar la educación para el cumplimiento de estos fines. Aquí refiere a algo muy importante. Ya en el año 91, es decir, un año antes de la aparición de la EDS, en Colombia ya se consideraba en su marco normativo la importancia de la educación para la sostenibilidad.
En el artículo 23 de la Ley 115, también denominada Ley de Educación, aparece la educación ambiental como un área obligatoria en el proyecto educativo institucional. En lo que refiere al Plan Nacional de Educación Ambiental, un plan que es bastante interesante, un instrumento de política pública que es resaltante dentro de este contexto geográfico. Esta política fue diseñada en el 2002, fue reformulada institucionalmente en el 2012, a la cual se le agregaron en diversos artículos. Esta política nacional tiene como propósito proporcionar un marco conceptual y metodológico que oriente las acciones en materia de educación ambiental. Por último, el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, el cual busca impulsar el desarrollo humano involucrando todas las dimensiones del desarrollo. Acá, unos breves comentarios que se hacen acerca de lo que es la educación ambiental en Colombia. Uno de ellos tiene que ver con la inclusión del desarrollo económico sostenible a partir del 2016, sobre la ausencia de metodología para incluir el problema ambiental, la falta de impulso al pensamiento crítico y el reduccionismo en el tratamiento de la educación ambiental. Estos son solo algunos comentarios que se toman como referencia para ya tener esta primera aproximación a la realidad, que es una de las realidades que vamos a estudiar. En el caso de Venezuela, igualmente los mismos criterios, un acercamiento al marco normativo y algunos comentarios. Pero antes quería resaltar este pronunciamiento del doctor Alonso Gabaldón del 2006, el cual refiere al modelo de desarrollo imperante en Venezuela. Y él dice, cito textualmente, lo que sería un gran paso para la humanidad y su desarrollo sustentable, para nosotros sería la vuelta a la barbarie. Y esto refiere al modelo de desarrollo que tiene Venezuela, en el cual basa principalmente su actividad en la explotación de recursos naturales no renovables. En cuanto a la Constitución, en su artículo 107, habla sobre la obligatoriedad de la educación ambiental en todos los sistemas educativos, la Ley Orgánica de Educación sobre la formación de una conciencia ecológica, y resalté acá el proceso de cambio curricular que empezó a partir del 2015, en el cual se busca fomentar competencias para ese cambio que se requiere dentro de la educación. En cuanto a los comentarios, algunos aspectos que aparecen ya recientemente en algunos artículos en revistas científicas sobre la implementación y coordinación de la educación ambiental en Venezuela, sobre la escasa participación ciudadana y la falta de capacitación en los docentes. Como dije anteriormente, estos son solamente algunos aspectos para tener esta primera aproximación ya a la realidad que se va a estudiar. Luego de este acercamiento presento una premisa, la cual considero importante dentro de este esquema de trabajo que se va a realizar. La primera de ellas tiene que ver con que la EDS parte de un marco conceptual fuera del sistema educativo, lo cual genera incertidumbre para los docentes investigadores, de que existe una constante interconexión entre lo global y lo local en los planteamientos de la EDS. Es decir, los cambios en una de las partes del sistema influye en los otros componentes del sistema. Y de que la ADS está influenciada por diferentes factores cambiantes o emergentes. Igualmente, la EDS se acopla a las transformaciones que ocurren en la educación y su entorno. La EDS acepta múltiples perspectivas y métodos y se observan retroalimentaciones en los procesos de implementación de la EDS. Y por último, la EDS requiere de una visión holística para su comprensión. Igualmente, se plantea una interrogante ante todos estos hallazgos que hemos revisado, y es que más allá de la divergencia conceptual y métodos de la educación para el desarrollo sostenible, porque a pesar del esfuerzo de la UNESCO a lo largo de sus 31 años desde la aparición de la EDS, aún en Colombia y en Venezuela se presentan debilidades en el diseño e implementación de políticas educativas para la sostenibilidad. Esto me lleva a plantearme el siguiente propósito: crear un modelo teórico de educación para el desarrollo sostenible bajo un enfoque sistémico con el fin de diseñar políticas educativas en Colombia y Venezuela. Para ello es necesario desarrollar un estudio de determinación de políticas
públicas en Colombia y Venezuela con el fin de explicar la realidad de la educación para el desarrollo sostenible en ambos países. Como segundo, contrastar la educación para el desarrollo sostenible como propuesta educativa en Colombia y Venezuela bajo la teoría de las corrientes múltiples a fin de identificar y exponer las barreras que han obstaculizado su implementación como modelo. Y tercero, integrar las realidades y barreras de la educación para el desarrollo sostenible en Colombia y Venezuela en un modelo teórico bajo un enfoque sistémico que permita la generación de políticas públicas educativas para la sostenibilidad. En cuanto a la justificación, como vimos anteriormente, existen unas debilidades mostradas en cuanto a las políticas educativas tanto en Colombia como en Venezuela, lo cual infiere de que debamos revisar los planteamientos que esgrimen sus sistemas políticos, en este caso, acerca de la educación como estrategia para la sostenibilidad y contrastar con la propuesta de educación para el desarrollo sostenible que expone la UNESCO. Esto con el fin de encontrar similitudes, desacuerdos o posibles espacios en los cuales se pueda modificar y acoplar estrategias y preceptos. Llegamos acá al ámbito epistémico, y es que lo dividí en 5 fases. El primero de ellos tiene que ver con los antecedentes de estudio. Estos antecedentes que refieren 5 tesis doctorales recientes a fin de conocer la realidad de los estudios que se vienen realizando próximos a lo que es la educación para el desarrollo sostenible, y encontré 3 estudios relacionados con la evaluación de la educación para el desarrollo sostenible, 2 vinculados a lo que es los procesos de aprendizaje. En cuanto a los resultados de los hallazgos interesantes dentro de estos trabajos, sí aparecen de que, por lo menos, el ejemplo de la evaluación del grado de inclusión de la ES en la educación formal, en este caso fue en España. Si bien se nota un avance, estos avances no son notables en comparación a otros países de la Unión Europea, donde han presentado cambios significativos. En el caso de España todavía está relegado en cuanto al resto de los países. Otros hallazgos interesantes refieren de que aquellos quienes tuvieron apropiación ya de los criterios que establece la educación para el desarrollo sostenible han tenido, como dice, un cambio de percepción acerca de los problemas ambientales y están tratando de replicar esto en sus comunidades. Otros hallazgos interesantes es que todavía se requieren nuevas herramientas, nuevas estrategias para afrontar los postulados que establece la educación para el desarrollo sostenible, y especial el último estudio que refiere a la necesidad de insertar transversalmente la ética dentro del proceso de enseñanza de la educación para el desarrollo sostenible. Si bien en esta segunda fase la EDS parte de un marco conceptual que ha limitado en parte su comprensión y discusión, desde la complejidad se recomienda apoyarse en enfoques transdisciplinarios, integradores y desde múltiples perspectivas, para lo cual el estudio se basa primeramente en la teoría general del sistema, el Ludebow-Bertalanffy, cuyas proposiciones básicas vamos a encontrar muchos de los rasgos con los cuales vamos a trabajar a lo largo del estudio. Y el primero de ellos tiene que ver con que los sistemas existen dentro del sistema, es decir, un sistema puede compartir un contexto con otro sistema o ser catalogado como un subsistema dentro de un sistema mayor. La segunda premisa que enarbola Bertalanffy refiere a que los sistemas son abiertos, es decir, se relacionan con otros sistemas, y de que las funciones de un sistema dependen de sus estructuras, es decir, que están interrelacionadas y que siguen su propia normativa. Estos planteamientos van a ser clave para el entendimiento del trabajo que se va a hacer. La segunda teoría considerada como fundamental dentro de este estudio es la teoría del sistema político y su enfoque sistémico de David Easton. David Easton fue un fiel seguidor de los postulados de Bertalanffy y tomó en consideración muchas de sus propuestas. Una de ellas es este esquema que vemos similar al que estaba anteriormente en la presentación y que refiere, sí, una entrada, un proceso y una salida como la forma más clásica de representar un sistema, pero en este caso él ya lo lleva a su teoría del sistema político y nos habla de un entorno, un sistema político y unas políticas públicas que es lo resultante del proceso que se realiza dentro de este sistema político. Él igualmente nos habla de una retroalimentación
Y en cuanto al ambiente, él subraya de que existen dos tipos de ambiente: un ambiente intrasocietal que está relacionado internamente dentro del mismo ambiente, y un ambiente extrasocietal, es decir, fuera del sistema. Igualmente, Easton considera indispensable resaltar lo que son los insumos. Acá encontramos los dos tipos de insumos que plantea Easton, y es que Easton recomienda dentro de su teoría analizar los dos tipos de insumos. El primero de ellos tiene que ver con estas demandas. Estas demandas tienen su origen en las necesidades e intereses sociales que se manifiestan a través de propuestas a las autoridades para que ellos decidan o no si van a intervenir o no. Cuando empezamos a hablar de propuestas, tanto de ese ambiente transocietal o intrasocietal, ya podemos ir reflejando el rol que juega la educación para el desarrollo sostenible como una propuesta que va a entrar en este entorno y se va a insertar en el sistema político, a fin de que, en este caso, los gobiernos decidan si o no van a intervenir con esa propuesta. Sin embargo, esto también plantea de que estas demandas no son suficientes para mantener todo el sistema político en funcionamiento, razón por la cual él exhibe un segundo tipo de insumo que lo denomina apoyos. Estos apoyos se cristalizan a través de materiales o asesorías a las normativas, y estas provienen desde el exterior. Estos criterios son importantes cuando vamos a entender la propuesta de educación para el desarrollo sostenible que entra en este sistema político y se refleja directamente acá, en la agenda. Esta agenda, que es el primer paso dentro del proceso de construcción de una política pública, es el espacio de confluencia de todas esas propuestas que llegan, y luego de un proceso de decantación en los cuales se considera la influencia de esa propuesta y los recursos con los cuales se cuente, pasa a ser considerada dentro de la agenda de gobierno. Esta representación es fundamental para entender el proceso por el cual la propuesta de la educación para el desarrollo sostenible ha logrado o no ha logrado permear todo este proceso y ser considerada con todo su criterio dentro de la agenda de gobierno. Continuando en esta segunda fase, nos encontramos con el modelo relacional de análisis y diseño de políticas públicas de José Emilio Granja. Esta es una herramienta bastante interesante en la cual, para el diseño de políticas públicas, él considera dos procesos importantes: el primero, el análisis de las políticas existentes, y el diseño de políticas públicas. Pero en este caso de estudio no vamos a diseñar políticas públicas, razón por la cual vamos a concentrarnos en análisis de las políticas existentes. Para ello, él considera un proceso muy importante que se llama el estudio de determinación. Este estudio de determinación lo que busca es exponer la coherencia entre la propuesta y las políticas que se vienen implementando. En este caso, entre la educación para el desarrollo sostenible como propuesta y las políticas de educación ambiental que se vienen ya desarrollando tanto en Colombia como en Venezuela. Para lo cual él pide describir las necesidades, sus problemas y causas, identificar los planes y programas de proyectos existentes y, como tercer paso, contrastar los planes, programas y proyectos sobrantes y faltantes. Es aquí donde se va a hacer el proceso de contrastación entre la EDS y las políticas vigentes, para finalmente realizar un análisis crítico y hacer las recomendaciones respectivas en lo que refiere a esta propuesta de educación para el desarrollo sostenible. Es aquí donde se van a realizar las entrevistas a funcionarios y expertos de educación para el desarrollo sostenible. Continuando en esta segunda fase, llegamos a la teoría de la corriente múltiple de John Kinden, con la cual se va a trabajar en su propósito 2, y él refiere sencillamente de que para que se abran estas ventanas de oportunidades o ventanas de política, deben confluir tres procesos fundamentales. El primero tiene que ver con el reconocimiento de un problema que sea relevante, importante, urgente de acometer dentro de la política pública, de que existan unas alternativas relevantes, factibles de cumplir, y que ayuden a resolver esta problemática que se está planteando en el primer proceso. Y sobre todo un ambiente político que es el entorno político. Allí hace su aparición los actores políticos que pueden impulsar o no
estas dos propuestas que aparecen acá, tanto las alternativas como el problema, y estos tres procesos confluyen y abren esta ventana de oportunidades. Igualmente, dentro de este modelo de las corrientes múltiples, Kinden establece 6 pasos que son determinantes, no los vamos a describir porque están ya, la identificación de cada uno de los pasos está en el documento, pero sí vamos a considerar el paso número 5, que es donde debemos revisar si existe o no una ventana de oportunidad, para lo cual se requiere hacer una línea del tiempo, trabajar con un estudio retrospectivo que nos permita abordar esta realidad desde la aparición de la educación para el desarrollo sostenible en el año 1992, considerando las 3 tipos de corrientes, identificando qué es lo que verdaderamente abrió, sí o no, esta ventana de oportunidades. Ya en una tercera fase, simplemente hacemos acotación a los principales rasgos que enarbola la propuesta de educación para el desarrollo sostenible. El primero de ellos tiene que ver con las dimensiones de estudio ambiental, educativa, social, económica y política institucional. La segunda premisa importante dentro de esta propuesta es los procesos en los cuales deben desarrollarse las acciones de educación para el desarrollo sostenible, proceso formal, informal y no formal, como ya conocemos. Y dentro de ese proceso no formal, en Colombia se le denomina la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y como último aspecto importante de esta propuesta de educación para el desarrollo sostenible, encontramos las competencias clave: el análisis crítico, reflexión sistémica, toma de decisiones colaborativas y sentido de responsabilidad. Bajo estos 3 criterios que se va a hacer el ejercicio de contrastación de la propuesta con la realidad de las políticas educativas. En una cuarta fase encontramos ya un breve acercamiento de las políticas educativas sin hacer mucho énfasis, en virtud que este trabajo se va a hacer en el estudio de determinación. Y en una quinta fase, si estamos hablando de construir un modelo teórico, presenté a pequeños rasgos, conceptualizaciones, consideraciones, aspectos clave y sobre todo consideraciones al momento de diseñar un modelo teórico que nos permita representar esa realidad o el proceso con el cual vamos a trabajar. En cuanto a las consideraciones, en virtud de la naturaleza, de los objetivos de los fenómenos que hemos estudiado y de las propiedades que hemos visto a lo largo de esta reflexión, la investigación se enmarca dentro de la complejidad desde una perspectiva sistémica propia, de este caso de los sistemas políticos con los cuales vamos a trabajar, con un enfoque cualitativo, si bien Morín nos habla de que dentro de la complejidad tanto lo cuantitativo como lo cualitativo se pueden entrecruzar. En este caso, considerando las características de los modelos, vamos a trabajar desde un enfoque cualitativo. Y como último, desde una metodología holística que es coherente con la visión de complejidad, que es coherente con el propio concepto de educación para el desarrollo sostenible y que también es coherente con cuando se habla de políticas públicas. Para este caso, tomé como fundamento la metodología holística de la profesora Jacqueline Hurtado, la cual nos establece una serie de criterios que deben ser resaltados dentro de este ámbito metodológico. Y el primero de ellos tiene que ver con el tipo de investigación, para lo cual luego de una revisión exhaustiva se consideró de que esta es una investigación de tipo explicativa, la cual, como aparece resaltado, más allá de conocer el evento, el investigador desconoce las razones, situaciones y condiciones que dan lugar a este. Asimismo, el profesor Restituto Sierra nos dice que este tipo de investigación se ocupa de la generación de teoría, pero que también busca explicar que se ha entendido convencionalmente a fin de precisar las causas y el porqué de ese algo que se va a investigar, así como encontrar procesos que permitan explicar y comprender cómo ocurre ese evento. En cuanto a estos eventos de estudio, aparecen 3, se reflejan 3
El primero de ellos tiene que ver con el estudio de determinación de la educación para el desarrollo sostenible bajo un enfoque relacional de políticas públicas, la educación para el desarrollo sostenible bajo el modelo de las corrientes múltiples y el modelo teórico de educación para el desarrollo sostenible bajo un enfoque sistémico. En cuanto al diseño de la investigación, la profesora Jacqueline Hurtado recomienda aproximarse a una perspectiva temporal, a una amplitud de foco y un contexto. En el caso del momento de construcción de conocimiento, el primer momento de construcción, vamos a reflejarlo de una perspectiva puntual, considerando que se va a recolectar datos primarios y secundarios presentes en el presente de la educación para el desarrollo sostenible y las políticas públicas, pero en el caso del momento de construcción de conocimiento 2, vamos a hablar vamos a buscarlo en virtud del estudio retrospectivo, va a ser evolutiva en virtud de que se van a buscar hechos en el pasado hasta el presente de la EDS y las políticas públicas en Colombia y en Venezuela. En cuanto a la amplitud de foco, es multivariable, es decir, que hablamos de dos variables, y la educación para el desarrollo sostenible y las políticas educativas para la sostenibilidad, y no experimental en virtud de que no va a haber manipulación de ninguno de los eventos. En cuanto al contexto de fuentes mixtas, tanto fuentes vivas como fuentes documentales. Acá en el diseño de la investigación se hizo una gráfica del proceso que se va a seguir, que es coherente también con el cumplimiento de los propósitos, en el caso del paso número 1 y el paso número 2 que tiene que ver ya con el modelo de las corrientes múltiples, para llegar a un paso 3 que tiene que ver con integrar los hallazgos, tanto de los pasos 1 y 2 en un modelo teórico. Y como cuarto paso ya la elaboración del informe final. En cuanto a las técnicas e instrumentos, la revisión documental con su respectivo matriz de análisis y la entrevista a profundidad con su respectiva guión de entrevista. En cuanto a la unidad de estudio donde vamos a extraer los datos que requiere la investigación, en el estudio de investigación, las políticas públicas educativas ambientales, la propuesta de la EDS y las entrevistas a los funcionarios clave y expertos. Para el caso de la corriente múltiple, los mismos criterios se aplican, pero con diferentes criterios de análisis como vimos anteriormente. Y en lo que refiere al modelo teórico bajo un enfoque sistémico, ya la integración del estudio de determinación y el modelo de corrientes múltiples. En lo que refiere a las técnicas de análisis de datos, el análisis de contenido para la revisión documental, y en lo que refiere a las entrevistas, el análisis temático. Acá la profesora Jacqueline Hurtado recomienda que al final de este ejercicio se haga una tabla holopráctica en la cual refleje cada uno de los aspectos importantes dentro de esta metodología. Y acá quisimos resaltar las interrogantes, el propósito específico, el estudio dentro de ese holo que va subiendo y donde se reflejan el nivel de conocimiento necesario que se requiere, en este caso analítico, explicativo y proyectivo, los eventos, las unidades de estudio, las fuentes, el estudio, la técnica, el instrumento y cómo se va a analizar al final. Ya para culminar encontramos el diagrama de Gantt, un ejercicio que se piensa realizar dentro de los próximos 4 meses, estableciendo parámetros de un mes por cada uno de los propósitos que se han planificado. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero se hayan cumplido los propósitos de este examen de candidatura y quedo a su disposición para las respectivas interrogantes.